Mi esposo me hizo organizar su fiesta de cumpleaños con el brazo roto, así que le enseñé una lección que nunca olvidará. Mi brazo se quebró sobre el hielo a las 9:52 p.m. y menos de 17 horas después, mi esposo todavía me hizo financiar y organizar la fiesta de su 40º cumpleaños. Quiero que te detengas un momento en esa línea de tiempo, porque yo ciertamente tuve que hacerlo. Jason le había dicho, 20 minutos antes de que todo esto ocurriera, por favor quita la nieve del porche, está helando afuera. Él no levantó la vista de su teléfono. Ya lo haré. Dijiste eso hace 2 horas. Se levantó tan rápido que la mesa de café rechinó contra el piso de madera. He trabajado toda la semana. Cocinar es tu trabajo. Organizar es tu trabajo. Solo necesito 10 minutos de ayuda. Deja de fastidiarme. Me agarró del hombro y me empujó hacia la puerta. Tropecé hacia atrás. Atravesé el umbral. Pisé mal el primer escalón y mi pie resbaló sobre una capa de hielo que le había pedido que salara 3 veces distintas esa semana. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Ese es un detalle del que aún no puedo desprenderme, meses después. El sonido llegó primero, limpio y terrible, como una rama verde al romperse, y solo después el dolor real me alcanzó y me tragó entera. Quedé tendida sobre el concreto helado, jadeando, mi brazo derecho doblado en un ángulo en el que los brazos no deberían doblarse. Jason se quedó parado en la puerta mirándome desde arriba, iluminado a contraluz por la luz del porche, con una expresión entre la molestia y el fastidio. Tal vez ahora aprendas a no seguir presionándome, dijo. Luego cerró la puerta y la trabó con llave. Me llamo Elena Cross. Tengo 38 años. Y esta es la historia de las exactas 36 horas en las que dejé de tenerle miedo a mi esposo y empecé, en cambio, a convertirme en algo mucho más útil. Conocí a Jason Thomas hace 9 años en una barbacoa del 4 de julio organizada por un amigo en común. Era gracioso de esa manera ruidosa y segura de sí misma que suena a carisma cuando tienes 29 años y que suena a algo completamente distinto una vez que has estado casada con eso durante casi una década. Trabajaba en bienes raíces comerciales, cerraba grandes negocios, usaba relojes caros y tenía la costumbre de narrar su propia vida como si fuera un poco más importante que la de cualquier otra persona en la sala. Debo decir desde ya, soy contadora forense de formación, aunque dejé la práctica de tiempo completo 4 años después de casarnos para llevar un pequeño negocio de contabilidad desde casa, lo suficientemente flexible como para organizarse alrededor del horario de Jason en lugar del mío. Esa flexibilidad, algo que solo entendí en retrospectiva, fue menos una comodidad y más una erosión lenta, una concesión a la vez, hasta que mi calendario existió por completo al servicio de él. Los primeros años estuvieron bien, buenos, incluso, de la manera ordinaria en que los matrimonios son buenos antes de que empieces a contar cosas. Las señales de alerta estaban ahí. Ahora las veo con claridad, dispuestas como evidencia en un expediente, que es más o menos en lo que terminaron convirtiéndose. El temperamento de Jason cuando las cosas no salían como él quería. La forma en que me agarraba el brazo con demasiada fuerza durante las discusiones, siempre en algún lugar que una manga pudiera cubrir. La forma en que su madre, Linda, decía cosas como «una esposa inteligente sabe mantener la paz», con una sonrisa que hacía que la frase sonara a sabiduría en lugar de advertencia. Me dije a mí misma, durante años, que no era tan grave. Eso es lo que nadie te explica sobre un matrimonio como el mío. No se anuncia como peligroso. Llega una pequeña concesión a la vez, hasta que un día levantas la vista y toda tu vida ha sido reorganizada alrededor del temperamento de otra persona. 6 meses antes del hielo, había consultado en silencio a una abogada de divorcios llamada Vanessa Reyes, 14 años de práctica en derecho de familia, una oficina esquinera en el centro con un certificado de abogacía enmarcado y la costumbre de hacer exactamente la pregunta correcta en exactamente el momento más incómodo para ti. ¿Alguna vez te ha lastimado físicamente?, me preguntó durante esa primera consulta. Me agarra a veces. Fuerte. No golpes. Solo agarrones. Eso sigue clasificándose como abuso físico documentado en este estado, Elena. Agarrar con suficiente fuerza como para dejar moretones, empujar, sujetar, todo eso cuenta. Quiero que empieces a llevar un registro. Fechas, horas, ¿qué pasó? Fotografía cualquier marca. Aunque todavía no estés lista para presentar la demanda, llevé el registro. Fotografié 2 moretones en mi antebrazo durante esos 6 meses, ambos por agarrones. Ambos que me explicaba a mí misma como... no quiso hacerlo, antes incluso de terminar de tomar la foto. Abrí una cuenta de ahorros a mi propio nombre, financiada lentamente con clientes de contabilidad que me pagaban directamente, $70, $90 y $140 a la vez, hasta que llegó a tener poco más de $11,000 que Jason no sabía que existían. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Mantuve la cuenta de todos modos. Ese es el primer ciclo. Si estás contando, notar el peligro, minimizarlo, protegerte en silencio de todas formas. Repetiría ese ciclo 4 veces más antes del hielo. 3 meses antes del accidente, Jason olvidó pagar a tiempo la factura del impuesto predial porque había estado manejando nuestras cuentas conjuntas solo desde que yo dejé el trabajo de tiempo completo, y cuando llegó el aviso de mora, me culpó a mí por no recordárselo, en voz tan alta que nuestra vecina Carol me escribió al día siguiente preguntando si todo estaba bien. Le dije que no era nada. Fotografié el aviso de mora y lo guardé en una carpeta en mi computadora llamada
la administración del hogar, que para entonces se había convertido en un repositorio silencioso de cualquier cosa que pudiera importar algún día. Por insistencia de su madre Linda, Jason comenzó a presionarme para organizar más de sus eventos de trabajo en nuestra casa, cenas con clientes, fiestas navideñas, enmarcándolo cada vez como simplemente ser una buena compañera para mi carrera, sin ofrecer nunca reciprocidad con nada mío. Cuando le mencioné que mis propios plazos de clientes chocaban con una cena que él había programado sin consultarme, me dijo que mi negocio era un pasatiempo que resultó ganar algo de dinero, una frase que anoté palabra por palabra en las notas de mi teléfono a las 11:40 p.m. esa misma noche, con las manos temblando de verdad mientras escribía. 2 meses antes del hielo, durante una discusión sobre el termostato, nada menos, Jason me empujó contra la encimera de la cocina con suficiente fuerza como para dejarme un moretón en la cadera. Me dije que había sido un accidente, que solo estaba gesticulando con énfasis y yo había estado parada demasiado cerca. Fotografié el moretón de todos modos. Lo fechó. Lo guardé en la misma carpeta. El hielo mismo fue la culminación, no una excepción. Un hombre al que se le han perdonado las cosas durante años, eventualmente deja de esperar consecuencias del todo. Mi vecina, Carol Whitfield, me encontró gritando en el jardín delantero alrededor de las 10:05 p.m. Había estado paseando a su perro y me escuchó en la oscuridad. Llamó al 911 de inmediato. Se quedó agachada a mi lado, sobre el hielo, con su abrigo sobre mis hombros, hasta que llegó la ambulancia a las 10:22. Jason nunca salió, ni una sola vez. Lo sé porque seguí esperando que la luz del porche se encendiera, que la puerta se abriera, que alguna versión de preocupación finalmente apareciera. Nunca sucedió. En la sala de emergencias, la doctora Priya Anand, una médica de urgencias con 11 años de experiencia en trauma, cuyo gafete miré fijamente durante un largo rato, mientras esperaba que la anestesia hiciera efecto, confirmó una fractura desplazada del radio, del tipo que requiere una escayola rígida, y como ella lo dijo, al menos 6 semanas sin levantar ni una cafetera, mucho menos organizar una cena. Recuerdo haberme reído con esa frase de una manera que sobresaltó a la enfermera, un sonido corto y feo que no tenía nada que ver con el humor. Llegué a casa desde la sala de emergencias a las 2 a.m., con el brazo derecho envuelto en fibra de vidrio desde el codo hasta los nudillos, palpitando bajo la anestesia que se disipaba. Jason estaba en el sofá con un whisky, la televisión proyectando luz azul sobre su rostro. Miró mi cabestrillo y suspiró. Un suspiro real, resentido, como si lo hubiera incomodado con mi regreso. Ese es un momento espectacular, dijo. Mi fiesta de 40 años es mañana. 20 personas. Viene mi jefe. Jason, tengo el brazo roto. No me importa tu brazo. Es tu deber organizar esto. No arruines mi noche. Me quedé de pie en el umbral a las 2 de la mañana, agotada, con dolor, todavía con el olor tenue del antiséptico del hospital, y algo dentro de mí se volvió frío y silencioso de una manera que solo puedo describir como llegar, finalmente, al fondo de algo por lo que había estado cayendo durante años. Tienes razón, dije suavemente. No te preocupes. Me aseguraré de que tu fiesta sea inolvidable. Sonrió con suficiencia. De verdad sonrió, satisfecho, confundiendo mi calma con rendición, y se fue a dormir sin decir otra palabra. No dormí. Me senté en la mesa de la cocina con la computadora apoyada contra mi mano buena, y empecé, por primera vez sin dudar, a construir algo con todo lo que había estado reuniendo en silencio durante 6 meses. Jason se fue a jugar golf a las 7:40 de la mañana siguiente, con resaca, ajeno a todo, ya hablando de la fiesta como si fuera a organizarse sola, como siempre había pasado. En el segundo en que su Audi salió del garaje, me puse a trabajar. Primero llamé a un servicio de limpieza de lujo, Meridian Home Services, un equipo de limpieza profunda de 1 hora, $800, pagados de inmediato con la cuenta de ahorros que Jason nunca supo que existía. La gerente, una mujer enérgica llamada Teresa, prometió que su equipo estaría en el lugar a las 11 a.m. Después, una chef para el catering, María Delgado, cuya pequeña empresa de banquetes había encontrado en reseñas meses antes, mientras imaginaba, en el fondo de mi mente, un día exactamente como este. Mesa completa, estación de corte de costilla de res, un pastel que decía Feliz 40, Jason, en letra cursiva, $2,000 transferidos al instante, sin negociar. Luego llamé a Vanessa Reyes. Me rompió el brazo anoche, le dije, las palabras saliendo más firmes de lo que esperaba. Estoy lista. Hubo una breve pausa de su lado. No de incredulidad, entendería más tarde, sino la pausa particular de una profesional recalculando la velocidad. Solo dilo, Elena, y tendré la demanda redactada y firmada para el mediodía. No solo quiero que le entreguen los papeles, dije. Quiero que se los entreguen esta noche, en la fiesta, frente a todos. ¿Puede tu notificador hacer una entrada memorable? Se rió, corto y agudo. Estará ahí a las 7:30 en punto. Te enviaré por correo los anexos A al D antes de las 2. El informe de la fractura de la sala de emergencias, las fotografías de tu registro, los mensajes de su madre y el documento de propiedad que confirma que la casa está únicamente
únicamente a tu nombre. Quiero un expediente completo listo antes de que alguien en esa sala diga una palabra esta noche. Pasé el resto de la tarde dirigiendo con una sola mano al equipo de limpieza de Teresa, firmando papeles de catering con un bolígrafo apoyado torpemente contra mi escayola y revisando los documentos que Vanessa me había enviado por correo en mi teléfono entre oleadas de dolor que la receta de la doctora Anand solo aliviaba a medias. Mis manos ya no temblaban para entonces. Todo en mí se había vuelto muy quieto, muy preciso. La misma quietud exacta que reconocía de años de reconciliar libros contables que no querían cuadrar, excepto que esta vez el libro contable era mi propio matrimonio. Para las 6 p.m., mi casa parecía una gala de 5 estrellas. El equipo de la chef María tenía la estación de costilla de res humeando suavemente en el comedor. El pastel estaba centrado en la isla de la cocina, blanco y perfecto. El nombre de Jason escrito en una letra más firme de lo que la mía tenía derecho a hacer ese día. Jason entró a las 6:45 con su jefe, Richard Alders, y otros 2 colegas de la firma, y se detuvo en seco en la entrada. ¡Vaya!, exclamó, recuperándose rápido, ya actuando para la sala. Mi esposa sí sabe organizar una fiesta. Me atrajo hacia un abrazo rígido, con un solo brazo, frente a todos. Cuidadoso, noté, de no golpear mi escayola, como si la gentileza actuada frente a testigos pudiera deshacer retroactivamente las últimas 36 horas. Sonreí apretando los dientes y lo dejé. Durante toda la noche, los invitados preguntaban por mi cabestrillo. Jason interrumpía cada respuesta antes de que pudiera darla. Un tropezón torpe en el hielo. Es una chica dura esta, decía riendo, desviando la conversación con la facilidad de un hombre que había practicado mucho eso, de narrar alrededor de verdades incómodas. Su madre, Linda, llegó a las 7:15 con un abrigo de piel. Marchó directamente hacia la sala y me miró de arriba abajo con abierto desdén. ¡Qué teatro!, resopló, mirando mi cabestrillo como si fuera un accesorio que hubiera elegido para llamar la atención. Cuando me rompí la muñeca en el 98, aún así cociné la cena de acción de gracias para 14 personas. Mantén contento a tu hombre, Elena, o va a buscar en otro lado. Me acerqué lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera oírme. Consejo fascinante, Linda. Lo recordaré. Durante la próxima hora. Parpadeó, claramente esperando una discusión que no obtuvo, y se alejó hacia la barra viéndose un poco desconcertada. A las 7:30 en punto, sonó el timbre. «Amor, abre», dijo Jason por encima del hombro, a mitad de una historia con Richard Alders, sin molestarse en darse vuelta. «Esta vez no», dije, sonriendo. «Es una sorpresa. ¿Para ti?» Fue él mismo hacia la puerta, con una sonrisa, claramente esperando un regalo de broma. Tal vez una bailarina que sus amigos de golf hubieran contratado. El tipo de sorpresa que un hombre como Jason asume que el universo le debe en su cumpleaños. Abrió la puerta y se encontró con 3 personas paradas en el porche, bajo la misma luz que me había visto caer la noche anterior. Un notificador judicial con traje gris. Teresa, de la empresa de limpieza, con una carpeta en la mano. La chef María, sosteniendo una carpeta de cuero delgada. La sala detrás de él se había quedado en silencio. Ese silencio particular de 20 personas dándose cuenta, todas a la vez, de que algo había cambiado. «¿Jason Thomas?», preguntó el notificador. «Sí, ese soy». El notificador le presionó un sobre grueso contra el pecho antes de que terminara la frase. «Queda notificado». Jason lo abrió ahí mismo, en el porche, frente a su jefe, su madre y todos los que había invitado para verlo cumplir 40 años. La primera fila de invitados, incluido Richard Alders, cuya expresión se había vuelto cuidadosa y profesionalmente inexpresiva, vio con claridad el encabezado impreso en la primera página. «Demanda de disolución de matrimonio». ¡Divorcio! Jason se dio vuelta para mirarme, el color desapareciendo de su rostro en tiempo real. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Esta noche?» Teresa se adelantó antes de que pudiera responder, con la carpeta en alto. «Solo confirmo que se recibió el pago por el servicio de limpieza de hoy. $800, pagados por su esposa, de su propia cuenta». La chef María abrió después su carpeta de cuero, tan tranquila como alguien leyendo un pronóstico del tiempo. «Y el total del catering de esta noche, $2,000, también pagados por su esposa, de sus propios ahorros». Mencionó que estaba médicamente imposibilitada para cocinar esta semana debido a una fractura en el brazo. Médicamente imposibilitada. Vi cómo las palabras caían sobre la sala como una piedra en agua quieta. Todas las cabezas se giraban de la chef a Jason, a mí, al cabestrillo que aún colgaba en su lugar. El rostro de Jason se puso de un color morado que nunca le había visto antes. Cruzó la entrada rápidamente hacia mí, con los puños apretados a los lados, olvidando por completo, frente a su jefe, su madre y una cantidad de testigos que aún no sabía que iban a importar, exactamente quién lo estaba observando. «Malagradecida, estás arruinando mi vida frente a mi jefe». No me estremecí. Quiero que eso quede registrado, porque durante años estremecerme había sido la única respuesta que sabía darle. «Intenté manejar esto en privado, Jason», dije, mi voz llevándose más lejos de lo que esperaba en la sala silenciosa. «Te hablé de cómo me agarras. Me llamaste dramática. Anoche te pedí 3 veces distintas que salaras el hielo. Me empujaste hacia la
puerta, en cambio. Me rompí el brazo en nuestros propios escalones, y cuando llegué a casa de la sala de emergencias a las 2 de la mañana, llamaste a mis huesos rotos una molestia para tu cumpleaños. Alguien cerca de la barra dejó escapar un jadeo audible. Creo que fue uno de los colegas de Richard Alders. Me giré hacia Linda después, todavía de pie cerca de la chimenea, su abrigo de piel de repente pareciendo menos una armadura y más un disfraz. Me dijiste que cocinara a pesar del dolor o que mi esposo iría a buscar en otro lado. Dije, buenas noticias, Linda. Es todo tuyo de nuevo. Estoy devolviendo el producto defectuoso. Caminé al closet de la entrada, saqué el bolso de viaje que había empacado esa tarde entre llamadas de catering y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, dijo Jason casi ahogándose, algo parecido al pánico finalmente rompiendo a través de la ira. Eres la anfitriona. No, dije. Tú eres el anfitrión. Yo solo financié la comida y limpié la casa con una sola mano. De aquí en adelante estás solo. Salí al porche. El hielo de la noche anterior se había derretido en charcos poco profundos bajo la luz de la calle, reflejando el foco del porche en pedacitos rotos. ¡Elena! ¡Espera! ¡Voy a cambiar! Yo mismo quitaré la nieve, lo juro. Me detuve en el último escalón. El mismo. Me di cuenta, donde mi pie había resbalado 20 horas antes, y me giré una última vez. Dijiste que mi brazo roto fue un momento terrible para tu cumpleaños. Dije, sonreí. Este es mi momento. Vanessa presentó la demanda completa el lunes siguiente, respaldada por el informe de la sala de emergencias de la doctora Anand que documentaba la fractura, y una nota secundaria sobre los 2 moretones anteriores, que había fotografiado y fechado meses antes, los registros de propiedad que confirmaban que la casa era solo mía desde antes del matrimonio, y la declaración escrita de Carol Whitfield sobre haberme encontrado gritando en el hielo mientras mi propio esposo permanecía encerrado dentro. Jason contrató a su propio abogado esa misma semana, aunque según Vanessa, la combinación de evidencia fotográfica fechada, un registro hospitalario con una línea de tiempo que coincidía claramente con sus propios mensajes sobre no arruinar su noche, y una casa exclusivamente a mi nombre le dejaron muy poco margen para negociar. El divorcio se finalizó 4 meses después. Él se quedó con el Audi y la mitad de una cuenta corriente conjunta que se iba reduciendo. Yo me quedé con la casa, mi negocio y por primera vez en 9 años, un calendario sin nada que yo misma no hubiera puesto ahí. Richard Alders, según supe después a través de un conocido en común, reasignó discretamente a Jason fuera de 2 cuentas de clientes en las semanas posteriores a la fiesta. Nada oficial, nada que apareciera en papel como un despido. Solo un estrechamiento lento y deliberado de oportunidades. La versión corporativa de una sala que se va enfriando a tu alrededor. Linda me llamó 2 veces en los meses siguientes. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. Algunos consejos no merecen una devolución de llamada. Todavía veo a la doctora Anand de vez en cuando. Curiosamente, hace trabajo voluntario en una clínica a 2 cuadras de mi nueva oficina, y a veces nos saludamos con la cabeza en el pasillo. 2 mujeres que se cruzaron en una de las peores noches de mi vida y que de alguna manera ambas la recordamos con cariño, a su extraña manera, por cómo terminó. Mi brazo sanó en 8 semanas, ligeramente torcido en la muñeca si sabes dónde mirar, algo que he llegado a considerar menos como un defecto y más como una especie de firma. Prueba, escrita permanentemente en mi propio cuerpo, de la noche exacta en que dejé de esperar que el temperamento de otra persona decidiera la forma de mi vida.